Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Qué gusto ver que ya se está conectando. Voy a dar unos minutitos para esperar a que se conecten un poquito más de personas. Mi querida Adi, qué gusto que ya estás conectada. Te abrazo, te quiero. Sabes, mi querida Adi, lo mucho que te admiro y también te quiero. Pues qué gusto estar aquí en Centro Mujer. Quiero agradecer antes que nada a mi querida Carlita Zúñiga, que quiero muchísimo, que tuve la oportunidad de conocerla cuando estaba a punto de iniciar esta gran aventura, esta gran vocación de ser licenciada en Ciencias de la Familia. Y bueno, también me tocó la fortuna de su último semestre ser su maestra, y bueno, ha sido también una gran bendición coincidir en este caminar. Gracias, Carlita. Gracias por también tu testimonio de entusiasmo, de esfuerzo, de entrega, y en este caso por tanto amor que le tienes a esta vocación que Dios te ha llamado también a servir a través de tu profesión, y también a través de este don maravilloso de ser mujer, y ahora con este gran proyecto de Centro Mujer. Gracias a las personas que me invitaron también a ser parte de esta pequeña charla que hoy titulamos Las 3 Cs de la comunicación. Ya se están conectando, les voy saludando. Ojalá nos pudieran ahí comentar desde dónde están viendo la transmisión. Y bueno, en algún momentito voy a dar tiempo para algunas preguntas, a lo mejor unas 3 preguntas acerca del tema para interactuar con ustedes, porque también esto es una charla. Y es muy enriquecedor también poder tener esta interacción donde ustedes puedan preguntar, y pueden ser dudas, preguntas, comentarios que alguna otra ya tiene ahí, y que gracias a la valentía de una que comentó, que preguntó, pues se nos aclararon muchas cuestiones que traíamos ahí inquietas o de dudas, ¿vale? Y bueno, voy a comenzar muy puntual. Saludo también a mi querida Ani, fiel, siempre presente, mi querida Ani Jiménez. Bienvenida, Ani, a Centro Mujer y a esta charla que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, pues les voy a hablar de las 3 Cs de la comunicación. Hablar de la comunicación puede ser un tema quizás trillado y que hemos escuchado en diferentes, pero a mí me encantaría que hoy, de manera muy pedagógica, pudiéramos no solo aprendernos estas 3 Cs de la comunicación, sino que las podamos llevar a la práctica concreta a nuestro entorno, ya sea en tu caso de ser madre, en tu caso de ser esposa, en tu caso de ser trabajadora, con tu novio, novia, perdón, o con alguien más. Va a decir, Lupita, este Centro Mujer solo hay mujeres. Bueno, pues sí, tienen razón, en su caso sería con su esposo, con su novio, pero el chiste es que podamos pues adquirir el conocimiento, pero sobre todo aplicarlo, ¿sí? Ponerlo a la acción. Ese es mi propósito, que llevemos ese granito de esperanza, ese granito de formación a nuestro entorno, y nosotras como mujeres pues tenemos un impacto trascendental con todo lo que hacemos y con todo también lo que dejamos de hacer. Así es que a sacudir la tibieza, a sacudir muchas veces esa zona de confort, para empezar a creérnosla que podemos brindar un entorno diferente, y que en este caso pues vamos a comenzar. Y bueno, lo titulé Las 3 Cs de la comunicación, pero antes voy a dar una pequeña introducción acerca de la comunicación, ¿no? ¿Qué entendemos por comunicación? Y vamos a ver el qué comunico y el cómo lo comunico. Y a veces cuando vemos títulos en talleres, en charlas del arte de comunicarnos, que es un taller que yo tengo, voy a promover, mi querida Adi también tiene otro taller que se titula La comunicación asertiva, o a veces en Escuela para Padres escuchamos mucho acerca de la comunicación, podríamos inmediatamente pensar que nos van a dar estrategias para hablar en público, para mandarle el mensaje a mi esposo de una manera más conveniente y persuasiva, y lo pueda convencer de ciertas situaciones. Pero a veces nos quedamos muy limitados con esta visión de entender que la comunicación solo es hablar. ¿Y qué creen? Vamos con el primer principio de la comunicación que debemos
de entender, pero de sobre todo de vivir. Y para tener una comunicación de éxito, el primer principio es reconocer que la comunicación es el primer paso para establecer una comunicación asertiva es poder escuchar, esa capacidad de escuchar al otro. Y a mí me gusta mucho contemplar la creación de Dios, pero sobre todo contemplar la perfecta de Dios. ¿Por qué, Lupita? ¿Ustedes se han cuestionado por qué Dios nos dio 2 oídos y una boca? ¿Sí? A ver, ¿por qué? Seguramente porque tenemos que escuchar el doble y hablar la mitad. Y esta, la verdad, yo sí siento un pedradón tremendo, porque a veces me cuesta mucho trabajo como mujer y como mi personalidad escuchar. Hablo, pero es necesario silenciarnos para poder escuchar. Cuando yo tengo esta disposición de escuchar al otro, entonces le puedo conocer. Al conocerle, puedo empatizar con él. Y al empatizar, le comprendo. Y al comprenderlo, lo amo. ¿Cuánta necesidad tenemos en las familias? ¿Cuánta necesidad tenemos en nosotros de silenciarnos en el interior? También para escuchar esa voz interior donde resuena la conciencia, donde resuena la voz de Dios y poder ir por la vida con un sentido y con un propósito trascendente. ¿Cuánta necesidad tiene el ser humano de escucharse y de escuchar a los demás? Este es el primer principio de la comunicación auténtica, verdadera. La capacidad de escucharnos y de escuchar a los demás. No recuerda esta secuencia y cómo impacta a nuestro entorno. Si yo escucho, conozco. Si yo conozco, puedo empatizar. Y si empatizo, comprendo. Y finalmente, puedo amar. Hay que confrontarnos. Más próximas a nosotros, que pueda ser tu esposo, tus hijos, tu compañero de trabajo, tu mamá, tu papá, tu hermana. ¿Cuánto los estamos escuchando? ¿Cuánto nos escuchamos a nosotras mismas? Es decir, ¿qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué interiorizo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la intención de mis acciones? Y todo esto va cobrando otro sentido en mi comunicación. Así es que quiero que lo aprendas y lo pongas en práctica. Hoy, de reto y de tarea, te voy a pedir que escuches a la persona más próxima que tengas a ti. Y ahorita más adelante te voy a dar algunas técnicas, algunas habilidades, ¿sí?, concretas para poder escuchar con atención y no creer que estamos escuchando cuando tan solo estamos oyendo. No sé si te ha pasado que puedes estar ahí como zombie o puedes estar nada más como tu cuerpo presente, pero tu corazón y tu mente están completamente ausentes. A lo mejor tu esposo te está contando alguna situación que vivió en el trabajo y tú hasta lo puedes estar viendo, pero estás pensando en que se te van a quemar los frijoles, en que tienes que ir a recoger los útiles de los niños, en que tienes que llegar a casa y lavar los trastes, etcétera, etcétera. Y hasta en algún momento te dice tu esposo: oye, ¿me estás escuchando? ¿Me estás oyendo? Y tú: sí, claro, a ver, ¿qué te dije? Y tú: ¿qué me dijiste? Ay, pues no me acuerdo. Y esto también denota mucho la atención y el interés que le estoy poniendo a esa persona, pero que muchas veces no le hago sentir amado, ¿ok? Entonces nos llevamos esta primera tarea y vamos a comenzar. Las 3 Cs de la comunicación tiene que ver con una comunicación concreta, una comunicación clara y una comunicación cálida. Vamos a comenzar con la comunicación concreta. ¿Cuál es esta comunicación concreta, Lupita? Conocer ciertas técnicas y habilidades para transmitir mi mensaje de una manera muy planeada y que tenga ese propósito de llegar a algún acuerdo. Pero antes de irme a las estrategias, en esta parte de la comunicación concreta, vamos a identificar qué enemigos me están impidiendo comunicarme de una manera concreta o de una manera asertiva.
Y vamos a identificar los enemigos internos y los enemigos externos, ¿sí? ¿Cuáles son los internos, Lupita? Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor puede ser tu actitud desafiante, tu actitud egoísta, egocéntrica, creer tener siempre la razón, ¿no? Esta actitud que muchas veces te lleva a no escuchar y atender las necesidades del otro. A lo mejor otra puede ser tu timidez, tu vergüenza, el que, ay no, qué pena, a mí me da, ¿no? No solo hablar en público, a lo mejor me da vergüenza decirle a mi papá y a mi mamá cómo me siento, porque a lo mejor siento que me van a desvalidar, que me van a juzgar. Esa es una situación interna que se vuelve un enemigo de la comunicación. ¿Cuál podría ser? A ver, confróntate, evalúa cuáles son esos enemigos internos que te impiden comunicarte de una manera concreta. ¿Y cuáles son los enemigos externos, Lupita? Esos tienen que ver con las cosas que están alrededor de ti, en tu entorno, que te impiden vincularte con el otro, que te impiden escucharte, que te impiden interiorizar. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto, y cuando doy este taller, que próximamente tendré dentro de 2 semanas, una próxima emisión de este taller, El Arte de Comunicarnos, gracias a la demanda tan positiva que hemos tenido, les pongo un video muy interesante de estos enemigos. Y ahorita, en la actualidad, hay un enemigo externo que está acabando con familias, que está acabando con matrimonios y que a veces no dimensionamos todo el mal que puede causar cuando hacemos un mal uso de él. ¿Cuál es, Lupita? ¿Cuál creen? El celular. Sí, y no voy a horrorizarlo ni lo voy a satanizar porque el celular puede traer muchos beneficios como estos. Estar en este grupo maravilloso de Centro Mujer que nos da pláticas formativas, poder aprender a través de este tipo de aparatos, estar en comunicación con las personas lejanas a nosotros, etc. Tiene cosas muy buenas y positivas cuando sabemos usarlo. Pero ¿qué creen? La mayoría de ocasiones se vuelve en el peor enemigo de la comunicación, de la convivencia, del encuentro con el otro. Yo constantemente les recomiendo a los matrimonios que no tengan televisión en sus recámaras, ni en la de ellos ni en la de los hijos, ¿no? Estoy en contra de las televisiones en las recámaras. Pero ahora ya no me preocupa la televisión porque, bueno, por lo menos veían algo en común. Ahora me preocupa que se duerman con el celular en la mano y ya el esposo está viendo quizás su página de Facebook, la esposa está viendo su página de Instagram y están totalmente desvinculados. Está acabando verdaderamente con matrimonios, está acabando verdaderamente con las familias. Este es un enemigo externo. Hoy nos endiosamos en el celular y no atendemos a los más próximos a nosotros. A mí en alguna ocasión mi pequeñita Fátima, porque bueno, esta es mi vocación más importante, me encanta ser familióloga, pero la verdad la vocación que me lleva a ejercer mi vocación de familióloga es mi gran pasión por ser madre y esposa. Y mi pequeñita Fátima es mi grande maestra de la vida y en alguna ocasión recuerdo que me confrontó y me dijo: mami, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu celular o nosotros? Y yo le dije: mi amor, ustedes. Bueno, hasta la pregunta es necia, ¿no? Podríamos decir. Y me dice: ¿y entonces por qué traes tu celular todo momento contigo, ¿no? Y a lo mejor yo me podría justificar diciendo: ay, mi amor, estoy trabajando, tengo que mandarle respuesta al paciente, tengo que preparar una plática, etcétera, etcétera. Pero me sacudió tanto esta confrontación de mi pequeñita que me hizo darme cuenta de cómo podemos decir algo verbalmente, y me voy a adelantar un poquito al tema, pero podemos estar haciendo algo que es totalmente opuesto, totalmente contradictorio a lo que yo estoy diciendo verbalmente. Yo le puedo decir a mis hijos: tú eres más importante para mí que mi celular. Pero si yo tomo en mis manos más tiempo a mi celular que a mis hijos, si yo veo más mi celular que a mis hijos, el mensaje es totalmente incongruente, es totalmente equívoco. Y lo que más va a impactar en la vida de mis hijos no es lo que yo les diga, sino lo que yo haga con ellos. Entonces, tengamos cuidado con estos enemigos externos que nos pueden privar de lo más sagrado, de lo más hermoso que tenemos, de aquella riqueza que todo ser humano tiene, el tiempo
y con el tiempo convivir, vincularnos, hacer intimidad con los nuestros, que es nuestra familia. Te voy a dar una recomendación para este enemigo externo y probablemente la has visto en algunos posts o alguna conocida tuya, o quizás hasta tú ya la estás haciendo y te felicito, pero quiero darte una solución. Pon una canastita y en esa canastita ponle un letrerito de dona tu celular para convivir con tu familia. Haz un acto de donación por amor y donas tu celular no para siempre, sino temporalmente, y a lo mejor lo donamos a la hora de la comida, a la hora de la cena. Algo que a mí me ha funcionado mucho con mi esposo es poner a cargar nuestros celulares en un lugar lejos de nuestra cama, ¿no? Por ejemplo, lo ponemos en el vestidor, para que si escuchamos que llegó un mensaje, no lo tenemos al buró y luego inmediatamente queremos contestar, sino que a lo mejor en el vestidor se están cargando toda la noche y no tenemos la tentación de tenerlo ahí a un lado de nosotros, o a veces hay casos que hasta debajo de la almohada, ¿no? Entonces, esta es una recomendación que les puede ayudar mucho a ir trabajando con este enemigo que nos impide vincularnos con los nuestros, con lo que tanto amamos, que es nuestra familia. ¿Okay? Y vamos a comenzar con las técnicas, porque la primera C de la comunicación es una comunicación concreta, y en esta parte hablaremos de los enemigos que quiero que ya vayas identificando y de las técnicas que nos van a ayudar a mejorar nuestra comunicación con los nuestros. Y hay una técnica que me encanta, les confieso que es mi favorita y la trabajo mucho en la consultoría familiar, que se llama la técnica DEPA. La técnica DEPA tiene un significado cada palabra, y es importante que antes tú la escribas, ¿sí? Para poderla compartir a los tuyos. Y te la voy a desmenuzar, como se dice coloquialmente. La técnica DEPA es la D de describir los hechos sucedidos. Mujeres, no ponerle salsa a nuestros tacos, porque luego somos muy dadas a eso, ¿no? A exagerar un poquito, a poner cosas de más. Entonces, tal cual, describir lo que sucedió. Y te voy a ir poniendo ejemplos para que vaya teniendo mayor claridad. Por ejemplo, mi esposo hizo un comentario imprudente con su mamá, y entonces yo le puedo decir: amor, el comentario que hiciste de que la comida de tu mamá era más rica que la mía, ahí está descrito el hecho, así de concreto, ¿no? Delante de tus hermanos, delante de tu familia. Viene el segundo paso de la técnica, se llama expresar las emociones, y entonces ya le digo: esto me hizo sentir humillada, descalificada, me hizo sentir triste, me hizo sentir enojada. O sea, y ahí ya vamos a trabajar mucho también la inteligencia emocional, porque vamos a nosotros a ser consciente cómo me hizo sentir la actitud del otro, ¿ok? Y luego viene la siguiente palabra poderosa, que se llama petición. Petición de cambio para el otro. Te quiero pedir, amor, que cuando volvamos a ir con tu mamá, trates de evitar este tipo de comentarios que me hacen sentir de esta forma, ¿ok? Yo le agregué algo más a la técnica, lo confieso. En esta parte de la petición de cambio yo le añadí compromiso, porque cuando tú pides pero ofreces, tiene otro impacto para la persona. Y esto también tiene mucho que ver con uno de los hábitos de las personas altamente efectivas, de las cuales nos habla Steve Covey. Una relación de éxito se da ganar-ganar. No es lo mismo que yo nada más le pida a mi esposo y le exija, y yo no me ofrezca a también dar, ¿ok? Entonces fíjate qué diferente sonaría nada más decirle: y te voy a pedir que evites estos comentarios con tu familia, ¿ok? Y ahí me quedo. ¿Qué diferencia sería si yo le digo: y te voy a pedir, amor, que evites estos comentarios delante de tu familia, y yo me comprometo a no hacer estos comentarios delante de la mía? Quizás tú no los has hecho, quizás no es el tema, pero él va a sentir que le estás ofreciendo algo, y esto va a generar un impacto diferente para él. Vamos a llamarlo como una anestesia local afectiva, donde él va a recibir el mensaje de una manera más asertiva, propositiva, constructiva, ¿ok? Y finalmente la A de agradecimiento, ¿sí? Y es la famosa técnica del sándwich, que es muy buena porque al final nos quedamos con un buen sabor de boca.
¿Por qué dejamos el postre para el final? Para quedarnos con ese buen sabor de boca. O por ejemplo, quienes somos amantes del café, en mi caso, yo cada que termino una comida me tomo una rica tacita de café porque me encanta el sabor a café. Entonces, qué positivo y cómo cambiarían nuestras relaciones interpersonales si aprendemos a terminar con un agradecimiento, con una propuesta, con un acuerdo. Todo cambiaría. A veces solo nos quedamos con la demanda, con la queja, con lo que me hiciste, con el sentimiento, pero no construimos desde el acuerdo, ¿ok? Entonces te recuerdo esta técnica. Describir los hechos, expresar las emociones, la petición de cambio con el compromiso que añadí y el agradecimiento, ¿ok? Reglas de esta técnica. 1. Tenemos que escribirlas previamente, lo que ya te mencionaba al inicio. Si no tienes pluma y hoja para escribir, entonces en tu celular, ¿no? Y vas escribiendo tu técnica. ¿Por qué es importante que la escribas? Porque la segunda regla de la comunicación, por así decirlo, ya damos que el principio es saber escuchar, la capacidad de escucha. La segunda es tener una comunicación interior, ¿sí? Podemos ser expertos oradores, pero en este tema de la comunicación que nosotros deseamos trabajar, esa comunicación que trasciende, esa comunicación que tiene sentido y propósito, debe de ser primero una comunicación interna. Y te lo voy a decir a nivel espiritual. Es también esa capacidad de ser esa mujer orante, esa mujer que escucha la voz de Dios, que silencia los ruidos externos y hasta su propia voz para escuchar la voz de su Creador, la voz de Dios que resuena en su corazón y que le dicta el rumbo a seguir. Cuando nosotros tenemos claro lo que queremos, cuando nosotros tenemos claro el fin en mente, eso nos permite tener claridad, tener comunicación cálida, tener comunicación concreta con el otro. A veces tan solo nos volvemos el vómito de todo, ¿no? Lo que sentimos y lo que pensamos. Y es ahí donde tendemos mucho a lastimar y a herir a los nuestros. Y a veces hasta, culparnos y a veces también arrepentirnos de lo que dijimos. Porque ni sabíamos qué queríamos decir, nada más nos volvimos un vómito de sentimientos. Entonces es bien importante que le escribas para ti. Esto te va a dar mucha claridad, esto te va a dar también mucho propósito en tu comunicación y vas a volverte más asertivo con el otro, ¿ok? Y la segunda regla, la tienes que compartir en orden. Nada de que termino con el agradecimiento. Por ejemplo, yo terminaría diciéndole a mi esposo, gracias por escucharme, gracias por atender a mi necesidad, gracias por el ser humano que eres, porque eres un hombre muy noble, eres un hombre muy bueno y sé que lo que te estoy diciendo lo tomarás en cuenta. Y va a decir alguna aquí, no, Lupita, pues mi esposo ni bueno, ni noble, ni nada. Mira, te doy otra recomendación. Si tú deseas que tu esposo o tu hijo adquiera una virtud, es una técnica, empieza a decírsela constantemente. La técnica del disco rayado. Di lo que deseas que el otro haga, ¿no? En lugar de decirle eres un perezoso, un bueno para nada, no trabajas y toda la descalificación, empieza a decirle, hijo, tú eres muy trabajador, tú eres muy activo, tú eres muy emprendedor, y se la empieza a creer y empieza a hacerlo, ¿ok? Entonces es importante que terminemos con un agradecimiento y que lo compartamos en orden. Porque yo puedo terminar con el agradecimiento, pero luego decirle, pero me hiciste sentir humillada. Y luego, peor aún, a veces podemos sacar los agravios del pasado, ¿no? Y en 1993, cuando estábamos recién casados, tú le dijiste a tu madre, y bueno, no sé, ahí todo el drama, que nada más nos enfrasca y nos estanca emocionalmente para poder seguir avanzando. Okay. Entonces, bueno, espero que te funcione esta técnica DEPA para generar esta comunicación concreta y asertiva. Y vamos con la siguiente técnica que tiene que ver no verbal. Para tener un impacto positivo con el otro, hay que tener una postura firme, pero no rígida, relajada, ¿sí?
Y aquí es bien importante las posturas, porque más adelante vamos a ver cómo la mayor parte del impacto de nuestra comunicación tiene que ver con lo no verbal, mis posturas. Y a veces traemos posturas muy aprendidas. Cuando vivimos, por ejemplo, en una crianza autoritaria, los papás autoritarios, desafortunadamente puede prevalecer en ellos, en sus gestos, en sus posturas, pues caras como de tronchatoros o caras como muy rígidas, muy duras, ¿no? Y hasta de repente dice, ¿estás enojado? No, no estoy enojado, ¿no? Como decía el Papa Francisco, también a veces vamos por la vida con cara de pepinos amargos, porque ya lo aprendimos. Los seres humanos aprendemos mucho por imitación desde los primeros años, ¿no? Lo que vemos, adquirimos, y me atrevo a decir que también en la vida adulta. Por eso es tan importante cuidar el consumo que tenemos visual, auditivo, cognitivo y espiritual, ¿no? Emocional, porque eso va a impactar nuestra vida. Entonces es importante cuidar las posturas cuando vamos a ir a transmitir un mensaje, ¿no? Mirar a los ojos es de verdad muy recomendable cuando quieres intimar con el otro, respetando también al otro. ¿Qué quiero decir? A lo mejor tu hijo se siente avergonzado porque te dieron una noticia en su escuela que pues le da mucha vergüenza, ¿no? Y no se trata de obligarlo y estarle buscando la cara como autoritarista que le dice, a ver, venme a los ojos, aquí, te estoy hablando, ¿no? Y todas histéricas ahí, no, sino tratar de brindar un ambiente armonioso, un ambiente que se preste a que él poco a poco se vaya permitiendo mostrarse a ti, porque los ojos son la ventana del alma y en él también podemos conectar mucho con el ser humano. Pero ir tú buscando poco a poco el momento oportuno, y a lo mejor ahí viene un paso de tocarlo y también darnos cuenta de cuál es el canal de comunicación de nuestros hijos, que hoy no lo vamos a hablar, pero en mi taller del arte de comunicarnos, que me voy a atrever a hacer un comercial, va a haber un descuento especial, de verdad, para todas las de Centro Mujer, un descuento súper especial si se inscriben a este taller. El 50% de descuento para todas las que vieron esta charla en Centro Mujer, para este taller donde sí aplico el test de canales de comunicación. Y por ejemplo, si tu hijo es kinestésico, te puede funcionar mucho tocarlo para que después te pueda ver, ¿sí? Y entonces le toca su mano y él ya se va sintiendo en confianza. A lo mejor tu hijo no es kinestésico y es auditivo, entonces en esta parte como técnica es importante trabajar los tonos, la inflexión de tu voz, el tono de tu voz y demás, porque esto le va a impactar mucho a él. O en cambio, si tu hijo es visual, entonces el contacto con los ojos, el mirar a los ojos va a ser importante para él porque se va a sentir conectado, se va a sentir vinculado, ¿ok? Y bueno, también otra recomendación como técnica de la comunicación no verbal es una sonrisa leve. Y yo les digo mucho en este taller que doy del arte de comunicarnos que no es la sonrisa de guasón. ¿Cuál es la sonrisa de guasón, Lupita? No, esa sonrisa de guasón acartonada, no. Una sonrisa leve, que tu rostro irradie ternura, que irradie disposición. Y hay personas que dicen, ay Lupita, a mí me cuesta porque la gente normalmente me ve y piensa que estoy enojada. Empiézate a ver al espejo y empieza poco a poco a cambiar, y a lo mejor te empieza a costar trabajo y dices, pues como que me cuesta. Poco a poco se va a ir dando, ¿sí? Aquí lo más fácil es poder controlar un poquito o trabajar el cuerpo, ¿sí? Pero ya dando el paso de controlar el cuerpo, podemos luego ir cambiando la parte cognitiva, que es modificar o transformar el pensamiento, y luego viene el cambio de sentimiento, luego viene el cambio de decisión y con ello el cambio de actitud, ¿ok? Y bueno, también no acercarnos tanto o excesivamente a la persona, respetando muchas veces su espacio. Y aquí viene a paso la proxemia. La proxemia es cuidar las distancias. Yo aquí sí les recomiendo mucho que nos demos cuenta de qué tipo de temas vamos a tratar, de que conozcamos también a la persona. En este caso,
puede ser a tu esposo, a tus hijos y demás, para saber si a él le hace sentir incómodo la cercanía o le hace sentir cómodo la cercanía. Voy a ponerte un ejemplo. Mis hijos están pequeñitos, pero alguna mamá que ya tenga hijos grandes puede decirle a su hijo, Juan, veme a traer 1 kilo de tortillas a la tienda o al Oxxo, ¿no? Y eso pues no es necesario una distancia cercana, porque a lo mejor solo es una comunicación de mandato, una comunicación informativa, ¿no? Pero si por ejemplo yo quiero hablar de un tema más profundo, delicado con mi hijo, como puede ser el exceso que tiene al celular, o que a lo mejor vi algunas imágenes en su celular que no son adecuadas, pues obviamente no le voy a decir, Juan, vi esas fotos en tu celular, y no sé qué, porque es una actitud agresiva y violenta, que muchas veces como mujeres vivimos en nuestra historia de vida, y que es importante darnos cuenta que ahí están. Aceptar esa situación no significa permitirla, pero sí el primer paso para poder sanar, para poder perdonar, para poder reparar o modificar, es aceptar que la vivimos, porque luego repetimos patrones. En este caso, pues le pido a Juan que baje y hable con él en una distancia más próxima, porque aquí vamos a hablar más adelante mucho de situaciones preventivas de la violencia, que puede ser la violencia pasiva y la violencia agresiva, ¿no? Evidente. Que la pasiva luego no es tan evidente y creemos que no es violencia, pero ahí está. Entonces, esta es una técnica que funciona mucho, y finalmente hoy les tengo estas 3 técnicas para la comunicación concreta. La técnica de los acuerdos, ¿no? La técnica de los acuerdos, que se parece un poquito a la de DEPA, pero aquí cambia, es un poquito más pequeña. Es pedir, ofrecer y acordar. ¿Qué te pido? ¿Qué te ofrezco? Te escucho. Aquí es súper importante esta parte, porque es importante atender a lo que el otro también te puede estar pidiendo y ofreciendo, y entonces acordamos. No acordamos a lo mejor lo que yo quería, que esa puede ser una actitud impositiva, ¿no? Una actitud autoritaria, una actitud arrogante, egoísta, sino que podemos llegar a un común acuerdo donde tome en cuenta lo que tú quieres y donde tome en cuenta lo que yo quiero. Acuérdense que no se trata de ganar en una relación, en una disputa. Se trata de acordar. Y cuando tienes en claro esta parte de acordar, todo cambia. Cambian tus relaciones interpersonales para bien, ¿ok? Nadie dice que esta tarea sea fácil, pero lo bueno no es fácil. Cuesta, pero vale la pena empezarle a apostar a esas cosas que nos van dando una realidad diferente a la que tenemos, ¿ok? Y vamos con la segunda C de la comunicación. La comunicación cálida. Esa comunicación que nos permite conectar e intimar con el otro. Y fue justamente con lo que inicié nuestra charla del día de hoy, que era esa capacidad de escuchar y de conectar con el otro. Pero también tiene como ingrediente importante ser empáticos, ponerme en los zapatos del otro, y yo llevaría a otro nivel, ser comprensivos para poder compadecer, es decir, la compasión, que es un término también de virtud y del tema espiritual, pero también ser oportunos y positivos, al mismo tiempo propositivos en nuestra comunicación, ¿sí? Y aquí cabe mucho mencionar el tema de la comunicación no verbal. Me atrevo a decir que la comunicación cálida tiene mayor impacto en lo que no decimos, sino en lo que hacemos. Por ejemplo, aquí me atrevo a decir que cuando yo establezco una comunicación cálida con los míos, es cuando yo les miro a los ojos, cuando les abrazo, cuando les tomo de la mano, cuando hay una caricia de ternura, me atrevo a decir hasta con la mirada, ¿sí? Con la gesticulación, con mi cuerpo. Le estoy transmitiendo un mensaje al otro, que puede ser de calidad, que puede ser oportuno, que puede ser propositivo, positivo, o que puede ser todo lo contrario, ¿sí? Y también en esta parte de la comunicación cálida cabe mencionar el ser proactivos, es decir,
tener el poder de elegir la actitud que yo quiero tener ante diferentes circunstancias. El tener esta comunicación cálida no significa negarnos ante ciertas situaciones adversas o complicadas, o tener este mecanismo de defensa de la negación, ¿no? Negar que puedo estar viviendo esta dificultad, a lo mejor una violencia, a lo mejor una prueba difícil en mi vida. No, para nada. Significa que la interpreto de una manera constructiva, de una manera esperanzadora y de una manera en donde yo me invito a modificar y a cambiar esa realidad que tengo. No le exijo nada más al otro que haga un cambio, sino que me lo exijo a mí como primera instancia para exigírselo al otro, ¿ok? Porque a veces vivimos mucho en la parte de culpar al otro, pero no nos hacemos responsables de nuestra propia vida o de nuestras propias acciones. Entonces, el ser proactivo tiene que ver con eso, ejercitar la voluntad, hacerme responsable de mi vida y darme cuenta que yo puedo elegir libremente, invitando a la voluntad a tener un cambio de actitud en frente de diferentes circunstancias que pueda estar enfrentando. Y el último, pues, tener este propósito en mente, ¿no? ¿Cuál es mi propósito a lo mejor con esta comunicación con mi esposo, con mi hijo, con mi jefe de trabajo, con mi compañera de misión? Y finalmente, y a manera de mayor profundidad con este punto, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Sí? Si yo vivo con un propósito, esto va a impactar todo lo que piense, todo lo que sienta y todo lo que haga. Y por supuesto va a impactar mi comunicación, ¿no? Y mi manera de proyectarme con los demás. Y vamos a terminar con la comunicación clara, que tiene que ver con la sintonía que debe de haber, con la congruencia que debe haber entre lo verbal y no lo verbal. Voy a dar una pincelada nada más porque es un tema muy profundo que en el taller del arte de compartir lo verán, que lo tenemos próximamente y que a todas las de Centro Mujer, bueno, habrá un precio especial a esta gran misión que tiene como propósito ayudar a las mujeres y hacerles ver todo el potencial que tienen, que se la crean y que lo vivan. Y bueno, vamos a hablar de que la comunicación verbal pues tan solo tiene el 7% de impacto en nuestro a nivel cognitivo, es la información que emitimos hacia afuera, ¿no? Lo que decimos en palabras, pero solo tiene el 7% de impacto. Y me encanta mucho porque hay una imagen que de hecho yo ahorita estoy viendo, que es mi taller que doy, donde yo pongo un iceberg, donde tan solo se ve la puntita evidente en el mar, pero la puntota que hay debajo del iceberg, es decir, todo lo que hay debajo del mar que no vemos, tiene que ver con la comunicación no verbal, que impacta el 93%, ¿sí? Y esto tiene que ver con la actitud que tiene el interlocutor. Y esto se divide en dos campos: el paraverbal, el nivel paraverbal que tiene el 38% de impacto, y el nivel no verbal que tiene el 55%. ¿Cuál es el paraverbal, Lupita? El tono, la inflexión, el volumen del cual te decía hace un momento. Y el nivel no verbal tiene que ver los gestos, la postura, la expresión facial, la proxemia y la apariencia física, ¿sí? Fíjense nada más cómo esto impacta más de la mitad de nuestra comunicación, el 55%. Es decir, que muchos de los que ahorita están recibiendo mi mensaje, es decir, esta charla, les ha impactado más mis gestos, mi postura, mi expresión facial, mi proxemia, que puede ser la distancia que podemos estar teniendo. En este caso, pues no impacta mucho porque es a través de una pantalla, pero también mi apariencia física, ¿no? Pueden, algunos que puedan ser visuales, ay, ¿qué tiene atrás Lupita? Un letrerito, ¿no? ¿Cómo estará vestida? A ver, algunos vieron mi crucecita. Todo esto impacta en nuestra comunicación. Y nuestra comunicación puede llegar a ser armoniosa, congruente, tener sintonía, o todo lo contrario. Te pongo un ejemplo, ¿no? Que yo haya iniciado esta charla del Centro Mujer diciéndoles, oigan, pues me encuentro muy contenta de estar en este Centro Mujer. Gracias por la invitación, Carlita, que me has hecho. Estoy pues realmente feliz y contenta de ser parte de este gran proyecto. Y algunos de ustedes, ¿cómo, Lupita? Estás actuando. Pero esto es real y hay muchas personas que de verdad lo viven de esta forma. Y yo te dije algo verbalmente, que estaba muy contenta, que estaba agradecida, que me daba gusto. ¿Me la creíste?
te aseguro que decías, pues no te ves muy contenta, Lupita, con tu cara de pepino amargo. De hecho, si se dieron cuenta, volteaba hacia abajo, volteaba hacia arriba, no hacía este contacto visual con ustedes. Entonces, les llega a impactar más esto que lo que yo les estoy diciendo verbalmente. Llega a reafirmar mi mensaje o al contrario, a ser un mensaje que pierde credibilidad y que pierde autenticidad, ¿sí? Y a mí me gustaría que esta comunicación no la vieran tanto como expertos oradores, sino que la viéramos más en un aspecto de mejorar nuestras relaciones más próximas. Yo les compartí mi experiencia cómo a veces podemos caer en errores y que nuestros hijos son los más grandes maestros y que a lo mejor pues tengo que ser congruente entre el mensaje que yo le doy a mi hijo si le digo que lo amo y entre lo que estoy haciendo para demostrarle que lo amo, ¿sí? Entonces, busquemos esta sintonía y esta congruencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos, porque como garantía vamos a tener paz. Esto no significa que tenga que ser perfecta tu vida, no, nada que ver con este tema, ¿no? Sino al contrario, que te esfuerces por tener sintonía, congruencia entre tu comunicación verbal y tu comunicación verbal. Y esto pues va mejorando tus relaciones interpersonales. Y bueno, pues ahí podríamos hablar un poquito más a profundidad de los niveles de comunicación, que es el nivel informativo, el nivel racional, el nivel emocional, del cual hablo en este tallercito del arte de comunicarnos, porque es un taller de 2 horas donde aplicamos 2 tests, donde profundizamos más acerca de todos estos temas, identificamos si hay falta de niveles profundos de comunicación en nuestro entorno. Y bueno, y por último te quiero compartir que todo cambio comienza por nosotros mismos. Espero de verdad que esta charla te haya dado algunas semillitas para que vayas sembrando en ti y por ende en tu entorno y tu comunicación pueda ser más concreta, identificando tus barreras de la comunicación internas y externas. Tu comunicación pueda ser más cálida, lograr intimar y conectar con el corazón del otro y tu comunicación pueda ser clara, donde haya congruencia y sintonía entre lo que dices y entre lo que haces. Esta comunicación verbal y esta comunicación no verbal. Me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Les voy a dejar mis datos aquí en Centro Mujer, los pueden pedir. Me dedico a la consultoría familiar, pero bueno, también soy tallerista y también ahí pueden seguir en algunas de mis páginas cuando tengo pues diferentes ponencias o talleres. Y no sé si hay alguna duda, quiero dejar un minutito por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Aquí voy a revisar. Les saludo a mi querida Gaby Galarza, a Gaby también, familióloga, colega hermosa, Ceci, y bueno, a Karen también Ramírez, un abrazo, Karen bonita, y bueno, a todos los que se estuvieron conectando, les agradecemos. Y bueno, aquí Carlita me hace una pregunta, dice: Lupita, ¿de qué manera la comunicación previene la violencia? Muy buena pregunta, me encantó, porque tenemos que hablar mucho de esa prevención de la agresividad o de la violencia, que puede ser pasiva o que puede ser también literal, activa. ¿Cómo? Sabiéndote, conociéndote, perdón, y reconociendo que lo que piensas y lo que sientes tiene valor. Y es importante comunicarlo antes de que esto cobre estragos a nivel de salud, no solo emocional, sino también a nivel de salud física, y también esto tenga consecuencias en tu entorno. Es importante que te atrevas como primera instancia a vencer el miedo, porque quienes viven con violencia tienen mucho miedo. Y hay personas que vienen conmigo y me dicen: Lupita, ¿cómo puedo vencer este miedo? Y te va a impactar lo que yo les digo, enfrentando al miedo. Si tú te quieres esperar a no tener miedo, ahí te vas a quedar estancado, ¿sí? Entonces, pide ayuda. Hay casos que nos arrebasan y solos no podemos, ¿no? Entonces, pide ayuda profesional, pide ayuda espiritual, donde te pueda dar un acompañamiento para resolver estas situaciones. A veces estamos muy enraizados en una conducta pasiva, donde creemos que es la cruz que debemos de cargar, y perdón que utilice este término, pero es real, o también tenemos
tanta falta de amor propio, tanta necesidad del reconocimiento, tanta necesidad de amor que permitimos y consentimos cualquier tipo de relación tóxica, cualquier tipo de relación degradante y humillante. ¿Cómo puede ser? Cuando tu novio te descalifica, cuando te dice que te ves muy mal con esa ropa y vas y te cambias de ropa, ya estás viviendo la violencia y luego dices, no, es que me está cuidando. No, no es cierto. O sea, es violencia pasiva y lo estás permitiendo. O cuando alguien, por ejemplo, te dice, ay no, ya cállate, o sea, la verdad es que tienes muchas muletillas y hablas ahí y permites todo este tipo, puedes poner límites, como decir, no voy a permitir que me estés hablando de esta forma. Límites también es identificar qué tipo de relaciones en tu entorno son absorbentes o son como vampiros emocionales en tu vida, y tomar distancia de esas relaciones también es una manera de prevenir, es una manera de protegerte, es una manera de establecer límites que son necesarios en tu vida establecer para poder alejarte de esas situaciones de riesgo o de violencia. Hay temas que nos arrebasan, como puede ser agresión física. A lo mejor el papá agrede a los hijos, o hay agresión física en el matrimonio, a veces hasta en el noviazgo. Acude y pide ayuda. Esto no es amor, quiero que te quede súper claro. Nadie que te ama va a atentar contra tu integridad, ¿sí?, emocional y física, y tienes que voltearte a ver a ti, amarte, valorarte, reconocerte digna de ser amada y reconocida, porque eres hija de Dios, y lo voy a decir así abiertamente, y esto no lo debes de consentir ni prevenir, no lo debes de consentir y permitir en tu vida. Entonces la comunicación es súper importante porque vas poniendo límites, como esto no quiero, esto no permito, y tanto los pones verbal como no verbal, ¿ok? El impacto va a causar muchos movimientos al exterior, y a lo mejor se te va a juzgar, se te va a etiquetar, pero es importante que comiences a hacerlos con un acompañamiento, con una formación. Y Centro Mujer te brinda pues también todo este tipo de acompañamiento, todo este tipo de formación que te puede ayudar a salir de este tipo de violencia que puedas estar viviendo en tu entorno, y que a veces somos las primeras en agredirnos, somos las primeras a veces en violentarnos cuando nos descalificamos, cuando nos etiquetamos, cuando nos minimizamos. Alerta, porque a veces eres tu peor enemiga. Conviértete en tu amiga, conviértete en tu aliada, porque esto también es importante. ¿Cómo te ves? También ves a los demás. ¿Cómo te tratas? También tratas a los demás y permites ese trato para ti. Y bueno, pues estas son las recomendaciones. Gracias a Centro Mujer por esta invitación. Encantada de estar con todos ustedes. Este precio especial lo voy a extender, pues ahora sí, a todas las que vean esta transmisión. Ya le mandaré a Carlita algún promocional para que puedan participar de este próximo taller que se llama El arte de comunicarnos. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Carlita Zúñiga, también por esta invitación. Les mando un fuerte abrazo y les dejo esta última tarea. Amen incansablemente, sirvan en todo momento y trasciendan para la gloria de Cristo. Que Dios los bendiga. Gracias, chicas.